Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bienvenidos una vez más a nuestro Jardín del Alma. Y como siempre, bien acompañada, hoy tenemos a Jaume Patuel con nosotros. Jaume, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas y saludos en el tiempo, En que en el estemos. lugar que estemos. Bueno, Jaume hoy nos propone un tema interesante y este tema nos lleva a hablar del Homo, pero de un Homo integralis, o sea que cómo entrega el ser humano a todo su entorno y su mundo, ¿no? Cuando decimos Homo, la H con mayúscula se refiere a la humanidad y se refiere a cada caso concreto, sea del género masculino, sea del sexo masculino, sea del sexo femenino, para no entrar en estas disputas de terminología. Por tanto, Homo integralis es aquel ser humano que para desarrollarse debe ser consciente de todas sus dimensiones e integrarlas, cultivarlas todas sin excepción. Porque Correcto. si no cultiva uno, si no cultiva una dimensión, por ejemplo, o la física, o la emocional, o la cognitiva, o la interioridad, que hoy día se llama mucho la espiritualidad, el ser humano no toma conciencia de su totalidad. Por tanto, de aquí viene Homo integralis, el ser humano con un proceso madurativo integral. Y esto hay que educar. Bueno, Y el educar no pertenece solo y exclusivamente a la familia, a la escuela, sino a la sociedad. Y bueno, aquí tenemos ya todo un el, conjunto, todo el conjunto. pero ahora podríamos desintegrar ese Homo y hacerlo por partes. ¿Te parece? Muy bien. Entonces, vamos. Pero correctísimo, pero siempre indicando que esos aspectos que tomamos aparte son con un criterio pedagógico, Sí. para comprender mejor. Para profundizar. No que están separados. Eso es un punto puesto, me gusta que hayas dicho esto, es decir, separamos las piezas de la bicicleta, no para decir esta pieza vaya fuera de la bicicleta, no. La bicicleta necesita todas las piezas, pero hay que conocerla, hay que conocer todas las piezas, tenerlas limpias, porque el conjunto de toda la bicicleta es la que funciona. Sí, pero todo para darle una calidad a la bicicleta, para que esté al 100%. Todos los piñones, todo, ¿vale? Entonces, en este Homo, que nos damos cuenta que aparte de su biología hay una parte emocional, mental y espiritual conectada siempre, y que pertenecemos a ese universo que aunque seamos un microcosmos dentro del macrocosmos, somos una pieza importantísima. Porque siempre hay una resonancia, es una vibración que va más allá de todo. Me das pie porque me ha venido a la mente, cuando hablamos de este Homo integral, me viene la figura del árbol. ¿Sí? El árbol con la gran copa, el tronco, las raíces profundas. Y el árbol es de un símbolo físicamente universal, en muchas clases diferentes, pero la estructura es la misma. Y este árbol tiene un símbolo universal, es decir, el árbol significa el ser humano total. Digo esto porque coincidimos que estamos grabando en Semana Santa, porque el árbol también es la cruz. O sea, la cruz no es más que un árbol. O por lo menos vino del árbol. No, aunque venga del árbol, es decir, que la cruz, para que funcione, que está formada por dos palos colocados de forma muy diferente, la cruz viene a decir, si el ser humano, lo que es horizontal, la tierra, o lo que es vertical, no lo pone junto, no crece. Claro. Es decir, que la cruz como el árbol indican que son realidades limitadas. El árbol no puede sentirse
no puede creer que en el árbol está todo el mundo. En el árbol está toda la energía cósmica universal, porque vemos el árbol, pero el aire alimenta a las hojas y las raíces vienen alimentadas y estas vienen en conexión con la energía, etc. Y la cruz, que es un símbolo, es decir, el ser humano debe aceptar su profundidad, que es lo vertical, en lo horizontal, que es limitado. Esta es la significación de la Sí, cruz. es todo esto, pero expandido. Es oriental, en plano y en vertical, perfecto. Pero aunque están limitados en espacio, son expandidos a través de la raíz, expandidos a través de ese aire. Estas vibraciones van más allá. Esto es lo que debemos ir aprendiendo, es decir, que la energía que está en el macrocosmos, en esta realidad, que es la puerta de nuestras realidades, esta realidad es luz vital, es energía vital, es fuerza vital que no se ve con los ojos, pero se siente con el cuerpo, se siente con las emociones, vibra en la parte cognitiva y nos hace sentir que el árbol, si desaparece, si la cruz desaparece, la energía continúa. Correcto. Es lo Claro, que... y este es un punto que en nuestra cultura occidental no tiene demasiado en cuenta. Bueno, iremos aprendiendo, porque los orientales sí lo tienen integrado. Igual que tenemos que tener en cuenta que las dimensiones son tangibles, pero todo lo material es tangible, pero también no todo lo tangible es material. Exacto. Que es lo que estamos hablando ahora. Exactamente. El árbol es tangible, Sí. el árbol por ser material es tangible, Claro. pero no todo lo que es... Que sea tangible es material. Es decir, todo lo que es material es tangible, pero no todo lo tangible es material. Es decir, hay una realidad y eso es gracias a los avances de la ciencia con mayúscula, Sí. de la física cuántica, que resulta, como hemos podido comentar alguna vez, esta mesa hasta ahora creíamos que era materia fuerte y hasta no, esta materia es fruto de energía densa, con baja frecuencia. Y la, ¿cómo diría yo? La energía cuando se condensa produce la materia, pero la materia se transforma, es decir, que la energía ni se crea ni se anula, se está transformando continuamente. Sí, pero si esa energía no se mantiene unida a esa materia se desmenuza. Pero es decir, pierde la forma. Es decir, que la materia es energía, pero la energía es más que la materia. Todo lo tangible es real, ¿no? Pero no todo lo real es tangible. Claro, entonces, pero esto, ¿cómo diría yo? Hay un gran enemigo. Hay una religión que no lo quiere tener en cuenta. Es decir, creo que eso ya ha salido y es lógico que repitamos. La nueva religión en que hay un Dios, hay un sistema dogmático, hay edificios, hay lugares en que cada día se va, que hay una jerarquía. Esta nueva religión es el capital, el neoliberalismo, es decir, el Dios es el dinero, el capital. El sistema dogmático es el neoliberalismo. Los lugares son los bancos, no digamos las sedes principales, que son catedrales del siglo XXI. Están ocupados por el dinero. Hay una jerarquía, hay un sagrario que se visita cada día con cantidad de gente, que son los cajeros que están ya no al interior, sino afuera. Hay una jerarquía secundaria que hace lo que puede, que son las personas que atienden adentro. Además, esta jerarquía nos tiene a todos controlados con nuestra libreta y con nuestra tarjeta. Además, es una jerarquía que pide sumisión total. Es decir, si tú estás en números rojos, hay castigo.
Sí. Si tú tienes una hipoteca, ya estás hipotecado, ya estás casado con esta nueva religión, porque todos hemos hecho y recibido el bautizo de esta gran religión cuando hemos entrado con la libreta. Cuando entramos en la libreta, es la libreta de familia. Esto es una religión, ¿eh? Sí, sí, es una secta. Sí, no. Es una secta, No, déjate de rezarla. yo diría, una religión que la cual hemos de ser conscientes de que esta es la realidad. Sí, sí, Ahora, pero es una secta que te capa con ofertas, con ventas telefónicas, con regalitos que te hacían antes. Ahora ya no te regalan nada en los buenos días, pero es una secta. y entonces viene Eso. nosotros que estamos en esta realidad en que ha cambiado la cuestión de mercancía en función y dinero y mercancía dinámicamente, que es normal y natural, es decir, el dinero lo necesitamos, sea en papel, en tarjeta, en hierro, es igual porque visité un museo en Valladolid que no quise entrar porque el título era El Museo de la Moneda. Ah, Pero digo, entra. No encontré ni un billete de papel, ni una moneda. Eran monedas que en otras culturas tenían la misma función y el mismo valor que nosotros tenemos, la tarjeta, etc. intercambios. Y eran piedras, hierro. Digo, claro, entonces el símbolo que usamos es un símbolo que nosotros tenemos dado un valor. Por tanto, la moneda, el cambio, el mercado es necesario para vivir. Sí, es ahora, que... ¿cómo lo usamos? Sí, Entonces, sí. de mercado, dinero y mercado, se ha pasado a dinero, mercado, dinero. De la economía del mercado, que es normal, es decir, hemos pasado al mercado de la economía. Y aquí viene la nueva religión. Por tanto, digo esto porque el hombre integral debe ser consciente de esto, que no lo pueda evitar, ¿de acuerdo? Ya. Pero ¿cómo se sitúa en el sistema? Esta es la nueva situación que el hombre integral debe decir. Ante ese sistema que el dinero, la materia, es el gran Dios, ¿cómo actúo yo en ese sistema? Ese es el cambio. Eso es mucho para pensar, porque piensa que ese sistema nos está absorbiendo y controlando constantemente. Bueno. Y con vías a controlarlos mucho más. Es decir, donde compramos, que comemos, el dinero físico desaparece, se convierte en un dinero digital. Ellos van a saber lo que cobras, cómo lo puedes emplear y en qué lo tienes que emplear. Ya está. Esta defensa infantil de los primeros meses, que es la paranoia, es decir, yo desconfío de otro, que es necesario pasar por esta etapa para saber que es un problema mío no confiar. Este aspecto, ejecutado en una persona adulta y siendo el cimiento, la base de un sistema del dinero, que es la paranoia, es que estamos controlados por los cuatro lados. Sí. Por los cuatro lados. No nos queda más que aceptar. Sí. O hacer una sociedad paralela. A lo mejor se inventa esa sociedad paralela. El del trueque, como antiguamente. Exacto. Por tanto, una tesis de un autor joven es el mundo científico-técnico que ha hecho que podamos estar mejor. Y este estar mejor, el hombre integral debe decir, el hombre integral tiene conciencia de que esto debiera llegar a toda la humanidad, que es un trabajo. El mundo científico-técnico no es propiedad de esta iglesia, de esta nueva religión. Es decir, este mundo técnico puede estar en manos de otros en función de la humanidad. Eso sería no lo ideal. Pero este es el camino que se está tomando en ciertos lugares. Se está intentando actuar, claro que Por sí. ejemplo, con sus pros y contras, lo que se llama el G5, que es en el Japón, y esto se me ha constatado por un padre cuya hija está casada con un japonés y vive en el Japón, por tanto su hija viene con frecuencia a ver a su padre, y cuando viene a ver a su padre, dice, me voy, porque el ambiente la ahoga.
Y cuando su padre va al Japón a ver a su hija, dice, qué bien se está aquí, porque la técnica, con sus pros y contras, está en función de los seres humanos. Está al servicio del ser humano. Y en cambio, en esta nueva religión del dinero, del capital, la humanidad está en función de ese sistema y de la técnica. Claro. Por tanto, Además te valoran según el capital que tienes. Bueno. Eso es lo peor. Entonces Ahí se nos pierden. viene el gran libro, creo que está escrito por el 1950 de Erich Fromm, que tiene libros muy buenos. Este psicoanalista cultural, que nació en el 1900 y murió en el 1984, tiene el famoso libro Tener o Ser. Exacto. Y esta nueva religión mantiene la identidad de tener. Cuanto más tengas, más eres. Y ese es el engaño número uno. Por tanto, el hombre integral debe buscar ser. Exacto. Esta es la cuestión. Ser, exacto. Es lo más importante, intentar ser. Bueno, pero como vamos a hacer esto, vamos a desintegrar a este hombre integrado para reconocer los puntos a fortalecer, sabiendo primero cuáles son los puntos débiles. O sea, lo primero que tiene que aprender el ser humano es a reconocer sus debilidades y abrazar la sombra. Y abrazar la sombra. Totalmente. Por eso yo estoy haciendo un seminario cuyo título es Mi ego en mi metro cuadrado. De entrada algunos me lo rechazan, pero cuando les doy la explicación dicen, o sea, Sí. Tú y yo en estos momentos, la realidad está aquí en nosotros. Exacto. Y fuera de este metro cuadrado que tú y yo estamos ahora, no podemos hacer nada más. Por tanto, vivamos bien este momento. Claro, yo digo siempre metro cuadrado, porque, insisto, no hablo de un metro cúbico, aunque esto se ha salido ya en alguna entrevista, pero es igual. Yo no hablo de metro cúbico, porque el metro cúbico es un autista, uno que está encerrado en sí mismo, por tanto una patología. Claro. Tampoco hablo del metro lineal, porque el metro lineal será uno en su propio mundo paralelo, que sería esquizofrenia. En cambio, el metro cuadrado, que debe evitar un engaño, ponerse paredes de vidrio y que no se dé cuenta. Y esto es inconsciente. Y aquí debe trabajar, porque el metro cuadrado puede creer que está abierto, pero inconscientemente ha puesto paredes de vidrio, como se vea... Para ver y no ser visto. Y cada vez dices, bueno, alerta. Por tanto, el metro cuadrado está en relación con otro metro cuadrado. Y este otro metro cuadrado está en relación con otro metro, es decir, es el árbol abierto o la cruz bien entendida. Exacto, exacto. Entonces, haciendo esto, separando las piezas del puzzle o de la bicicleta, ¿por dónde empezaríamos? A que el hombre se comience a integrar, ¿desde dónde? Desde los pies a la cabeza, pasando primero por las emociones y... Entonces, personalmente me lo aplico a mí y cuando hablo con la gente, la pirámide de Maslow. Ajá. La pirámide de Maslow, que es fruto de la experiencia, no de encuestas, construida por Maslow, el primer peldaño de esta pirámide o de esta escalera, el primer peldaño es comer, casa, sexualidad o la procreación y un territorio. Si no hay eso, no hay vida, no se sobrevive. O sea, que el primer peldaño es para sobrevivir. Pero es curioso por una lectura que he hecho yo hoy. El primer peldaño es el comer, claro, el vestir, tener. Y esto es lo que en el mundo cristiano se llama, mal llamado, la misa o la cena. Cuando el personaje histórico, teologizado después, que es Jesús de Nazaret, cuando hace la última cena y da a comer el pan y a beber el vino, no es más que el primer peldaño de Maslow. Si no hay comida para el pueblo y no hay bebida para el pueblo en un lugar concreto, no podemos hacer nada. Claro, entonces, y el segundo peldaño es el pertenecer a un grupo.
El hombre es de grupo. Es grupal. Bueno, igual que los animales también son grupales. Y el tercer punto es ser considerado en este grupo. ¿Sí? Un reconocimiento. Por tanto, tenemos la dimensión física, tenemos la dimensión de socialización y tenemos la dimensión emocional de ser apreciados y reconocidos. Pero el cuarto peldaño, si mal no recuerdo, que son necesarios, no puedo prescindir, por eso se llama técnicamente por defecto. Es decir, por defecto significa que están adentro, Exacto. que no es una palabra adecuada por defecto, pero igual. Y el cuarto es la autoestima. Si no hay una autoestima, y esta autoestima la tendré si tengo los peldaños anteriores. O sea, es un punto de apoyo, necesito tener la seguridad. Si no tengo un grupo, donde comemos y convivimos, soy una persona pobre, aislada. Yo tengo que autoestimarme. Teniendo estos 4 peldaños, podemos continuar separando y avanzando. Es muy curioso porque hay una frase que me gusta mucho. Nacemos completos pero inacabados. Esta frase, tengo que decir con sencillez, es mía y la que... me gusta muchísimo. Es decir, yo creo que con un homo, es decir, la humanidad nace con todos los recursos. Todas las herramientas. Por tanto, completo. Pero no está acabado. Se debe usar esos instrumentos para acabarse. O bien, cuando el ser humano nace genéticamente incompleto, no acabado. Y genéticamente, si nace no acabado, ¿cómo se acaba? Culturalmente. Haciéndolo crecer. O sea, la cultura es necesaria porque los animales genéticamente nacen al 100% acabados. El caballito que acaba de hacer, ya sé. En cambio, el ser humano es el ser más frágil, más débil. Los primeros meses las madres van, con perdón de culo, por el hijo. Porque necesitan a la madre para todo. Y el padre, si es padre, está al lado de la madre. No se pueden separar. Bien, por tanto, nace genéticamente inacabado. Para mí, nace con todos los recursos. Y como genéticamente es inacabado, la cultura hace que vaya acabándose. Como nace completo, debe usar todos los recursos para completarse bien. Y aquí la pirámide de Maslow va muy bien para comprender en esa nueva religión los disidentes. O sea, esta nueva religión debe tener disidentes. Y los disidentes son los que siguen la escala de Maslow. ¿Por qué razón? Porque después vienen los otros peldaños, la parte cognitiva, la parte de realizaciones. El penúltimo peldaño, que durante mucho tiempo se ha considerado el último, el penúltimo, que durante mucho tiempo el último, es la autorrealización. Y esta frase está en la que yo tengo y debo que autorrealizarme. Correcto. Pero autorrealizarte como árbol o como una cruz, o sea, limitado. Pero entonces uno, si se autorrealiza adecuadamente, sabiendo que el árbol no es el universo, a pesar de vivir la energía del universo, la cruz que tiene la limitación, por eso es dolorosa, la cruz es dolorosa porque indica la limitación. Pero si yo acepto esta limitación, resucito, cambio, me transformo. Y entonces la experiencia de Maslow le llevó a tener en cuenta que la autorrealización no era la última, el último peldaño. El último peldaño es la autotrascendencia. Es decir, que el ego que toma conciencia de sí mismo o de sí misma, se da cuenta que debe traspasar este ego, debe trascender este ego y aceptar en conciencia que él es una totalidad limitada, árbol y cruz, pero que si acepta esta totalidad y la trasciende, se siente
se realiza de una forma completamente distinta. Bueno, eso es la trascendencia que afrontó Cristo en la cruz. Por Él tanto, trascendió a través de la cruz. Por tanto, cuando se predica la cruz, ya que ha salido, se predica, a mi entender, muy mal. Y en esto sí que critico las procesiones de Semana Santa que se quedan solamente en la cruz, en el dolor que existe, pero no lo trascienden. No hacen buen servicio de ello. Porque yo tengo una frase que me gusta mucho. Cuando a Jesús lo clavaron en la cruz, ya había resucitado. Ahí para meditar, ¿eh? Sí. Es decir, que el Viernes Santo tiene sentido si lo contemplo desde el domingo de Pascua. Si el Viernes Santo le quito la luz del domingo de resurrección, no tienen, es masoquismo puro o sadismo puro. Por tanto, o sea, en el camino entre el viernes y el domingo tienes que tener la esperanza de la resurrección. exacto. Pero esa esperanza no te viene dada. La vives ya. Ya. Por tanto, el árbol y la cruz viven de esta energía que hay, sabiendo que la realidad no se concreta y se limita en la estructura del árbol o en la estructura de la cruz, por decir, sino que esas estructuras son reales, pero que no es la última realidad. Bueno, es que además, no todos, pero la mayoría de los árboles, su última realidad es el dar frutos. Ahí está su máxima expresión y expansión. Correctísimo. Y así como el árbol da frutos que palpamos, la cruz da frutos de una justicia, de una benevolencia, de una comprensión, de un perdonar, de un comprender al otro. Esos son los frutos de la cruz. Como ya, es decir, me ha gustado la comparación que me has ayudado, es el árbol. Y si no da frutos, el árbol da sombra. La cruz da sombra, es decir, hay una atención al otro. Hay apoyo. El árbol no se queda para sí y la cruz no se queda para sí. Claro, esto nos cambia una visión completamente nueva de la humanidad. Y esta visión constructiva, humanista, profunda, hay que ser disidente de la nueva religión para presentar esta nueva estructura profunda del ser humano, de este ser humano integral, porque esta nueva religión, esta profundidad, no la tolera. Porque si tolera esta profundidad, cae el sistema, cae la religión. Exacto. Claro, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque actualmente, en pleno siglo XXI, mes de marzo, hoy es día 28, si no tenemos estas reflexiones, se nos come la ansiedad, se nos come la angustia. Y entonces, inconscientemente, en el metro cuadrado, ponemos paredes de vidrio que nos permiten ver el interior, que nos permiten ver el exterior, pero el exterior no permite ver el interior. Y esto es un metro cúbico. Eso es un cúbico, exacto. Es un metro cúbico, es decir, que uno no es consciente de... Por eso yo insisto mucho... Que se cierra su metro cuadrado, se encierra en su metro cuadrado. Encerrarse en su metro cuadrado ya no es el metro cuadrado. Ya no. Es un metro cúbico. Exacto. Y eso digo esto porque cierta psicología puede favorecer esto. La psicología que quiere fortalecer el ego debe ser muy consciente que fortalecer el ego, mi ego en mi metro cuadrado, debe ser siempre abierto. Correcto. Como principio, una psicología buena no debe hacer el juego al sistema. Solo recuerdo que en tiempo de Stalin, los psiquiatras del gobierno mandaban a los disidentes que eran enfermos mentales a la Siberia. ¿Quién lo mandaba? La ciencia, la psiquiatría. Por tanto, hay que tener en cuenta
que existe un mundo inconsciente que actúa a nuestras espaldas y que hay que hacer un trabajo de reflexión, de introspección y poder expresar lo que siento y lo que pienso sin condenarme. No olvidemos que actualmente, primero me toca aceptar yo. en pleno mes de marzo de este año que estamos viviendo, hay lugares que te prohíben expresarse en tu propio idioma y lugares que prohíben pensar de forma diferente. Sí. Es una vuelta de la ultraderecha, no me meto en política, de una forma de intolerancia a la diversidad, a la pluralidad. Sí. Pero esto es fruto de la nueva religión cuyo Dios es el capital y hay un neoliberalismo. Porque el neoliberalismo no permite la crítica y entonces hay que ser consciente, como comentaba antes, que el mundo ciencia técnica no es propiedad de ningún sistema filosófico ni teológico. No. Ni científico. Claro. Entonces eso nos lleva a... Eso nos lleva mucho que pensar. Pero Mucho. claro, para que el hombre se centre y intentando unir las piezas y aceptándose y visualizando, vamos a partir de una herramienta que puede ser la meditación, que nos lleva a la introspección y a la técnica del silencio. Es muy importante. Es que Es la base. hay tanto ruido inútil, empezando por la pantalla pequeña y continuando por esto. Esto es un gran instrumento, pero produce mucho ruido. Tanto ruido que nuestro cerebro queda atosigado por el ruido, incapaz de pensar por sí mismo y entonces actúa miméticamente. Aprieta el botón, aprieta. Es decir, hay que aprender a hacer, como yo suelo decía a mis alumnos y a mis pacientes, aprende a hacer stop. Sí. Hay que conducir y respetar las señales con criterio. Algunas están puestas sin criterio, pero el stop es importante. Es importante. Muy importante. Y por saltarse el stop, pasa. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que nos hemos de detener o la mañana levantarme o la noche antes de dormir, un stop, cómo ha ido la jornada, qué he hecho, cómo me he encontrado, porque la gente va sobre la marcha, sin fijarse en nada. Y en algo que es curioso. Ese sistema neoliberal siempre es creciendo, increciendo. Y el factor incremento es imprescindible. Si este año has ganado 4 millones, el año próximo debes ganar 5. Si este año has llegado hasta 3, el año próximo hasta... Siempre es un incremento. Y esto es atosigante como yo solo. Por tanto, ante este ruido inútil, ante este incrementar siempre más, hay que hacer stop para decir, ¿qué hago? Y aquí el sistema esto no lo va a permitir, y entonces viene el disidente, entre comillas, decir, a ver, ¿cómo me sitúo en esto? ¿Cómo escapo de esa tensión? Y entonces tengo un caso presente que me encontré en una respiración holotópica de una mujer que hizo 37 años hace poco, se fue una semana al Perú, porque podía económicamente, y al silencio profundo a través de una hierba, y ha venido cambiada. Y ya dejó de trabajar en Hong Kong, porque veía que aquello era hundirse emocionalmente. Brutal. Entonces, ¿puede hacer todo el mundo esto? Entonces, cada uno haga lo que pueda. Por eso yo acabo mi artículo, no, el siguiente lo acabo con serenidad para aquello que yo no puedo cambiar. Correcto. Coraje, valentía para aquello que yo puedo cambiar. Y luego, silencio para poder diferenciar si puedo o no puedo. Correcto. Bueno, sí, eso es lo más importante. Saber colocarte en el punto, en tu metro cuadrado, con puertas abiertas, visualizando el entorno
y sabiendo en qué me afecta el entorno a mí y cómo lo voy a poder llevar adelante. Si siento la presión máxima de este entorno, puede que me cambie el lugar del metro cuadrado, porque donde estoy no me corresponde, o por lo menos mi alma me está diciendo que no te toca, aunque no la quieras escuchar. Entonces lo importante es buscar tu lugar y estar ahí. Es curioso porque cuando comentas esto, Sí. yo lo comentaba, y una persona, y tengo que decir, que aquí no entres. O sea, tengo que poner límites verbales para que la gente no entre en mi metro cuadrado y yo no debo Ponerme en el suyo. invadir el metro cuadrado de los demás. Claro, claro. Y esto es ser un árbol completo o una cruz bien llevada. Es que yo me tengo que respetar y tengo que respetar. Y hacerme respetar es muy importante para no sentirme invadido con la gente o con el entorno. Entonces uno no tiene que enfrentarse a nada, sino mostrando lo que tú eres y lo que quieres que sea. Y ya está, o sea, no hay más vueltas. Entonces cuando uno capta esa integración total, porque uno se siente entero, no parcial, ¿no? Y entonces no tenemos estas desconexiones emocionales, estas sensaciones raras, este agobio porque han dicho que por ahí en el cielo nos están fumigando, estos miedos que el entorno va fomentando para controlar al hombre, al ser humano. Y eso es prohibitivo, tú no puedes dejarte llevar por toda esta corriente que ahí van diciendo, porque cada loco va a contar su película. Y como escucha a todos tus locos, acabas peor que ellos. Entonces ustedes perdonen, yo pienso. En el fondo, es decir, hablando ayer con una persona muy culta de literatura, le decía, yo no voy a recordar lo que he comido en todos los restaurantes. Es decir, lo que he comido en los restaurantes, me acordaré de alguno importante, es mío, me lo he hecho mío, por tanto, soy yo que pienso. Es tu recuerdo. Es decir, la idea de aquel guía me la he hecho mía. Por tanto, no tengo que estar citando, es que en aquel restaurante o aquel autor dice, no, yo es lo que pienso y pienso así. Y la gente tiene la dificultad de pensar, porque esto, Te anula. si no se tiene en cuenta, resulta que cuando vino la televisión, se acabó el monopolio de la educación de la familia, de la escuela y del púlpito del párroco de mi parroquia, porque la televisión era otra fuente de información. Pero teníamos la prensa. Ahora, con el mundo digital, la prensa ha perdido el monopolio de indicar cuál es la verdad o cuál es la última noticia. Por tanto, nadie tiene ya el monopolio de la verdad. Estamos en un mundo plural. Exacto, y abierto. Claro, Y automático, en el momento. Y la inmediatez Es impresionante. es impresionante Claro, y hay que hacer stop. claro. Y entonces, ante el monopolio que ya no existe, por eso se quiere este control último, es para rescatar el monopolio de la información, que por el momento yo no creo que es posible, pero sí que es posible. Lo está intentando. Se está intentando, conviene que cada uno pueda pensar por sí mismo. Claro. Pero es que, fíjate, ante la prensa escrita era una prensa que le daba tiempo a poner las noticias en el papel y bueno, y después pasar los filtros que fueran necesarios. Hoy en día la prensa escrita llega tarde, porque lo que es lo digital es automático. Tú puedes ver una guerra en directo, un derrumbamiento de las Torres Gemelas en directo y en el minuto cero. Cuando esas noticias van al papel, han pasado horas, porque hay que imprimir, hay un trabajo, hay un comentarista, un escritor, pero el digital no, el digital te lo da instantáneo. A mí me vienen las películas de blanco y negro cuando la gente esperaba el periódico de la mañana para saber la noticia. Exacto. Pero ahora no, yo me levanto y tengo las noticias aquí. Aquí están, y en el momento justo. Y entonces, ¿qué peligro es? Peligro existente, la adicción. Puedo vivir sin estar conectado con eso y entonces viene el gran trabajo, esto
¿Qué uso le quiero dar? que es necesario, Sí, yo entiendo que es necesario, es cómo lo uso. Claro. Y aquí viene mucho que pensar. mucho que pensar. ¿Cuántas horas quiero utilizar y para qué lo quiero utilizar y el uso a dar? Y No aquí, se puede usar un aparato de estos para que un niño se calle. Hay que hablar con el niño a ver qué le está aconteciendo y de paso vas educándolo. Cuando dejas de educar es cuando le das un aparato de estos en la mano a una criatura que está en un cochecito con 4 meses para que no llore. Ya empezamos mal. Esto es un mal uso de una tecnología que es estupenda, pero bien usada. por tanto, una vez más, es que el ser humano pueda pensar y darse cuenta que debe ser un hombre libre. Y tenemos grandes maestros, es decir, Buda, un hombre libre, Sócrates, un hombre libre, y a mí me gustó el título de un libro escrito por un sacerdote que era periodista y psicoanalista, que tituló Jesús, un hombre libre. Dejémonos de floritura, no, busquemos la libertad de ser, no solo la libertad de hacer, sino la libertad de ser. Y el homo integralis, la humanidad que hay que ir trabajando, el homo integral será aquel que es capaz de ser él mismo en lo que debe ser. El árbol será árbol si cumple la misión de árbol. La cruz será una auténtica cruz si cumple la misión de unir lo profundo con lo superficial. Con lo sutil. O lo sutil, que tanto el árbol que da sus frutos o tiene una función de protección con la sombra, la cruz, que es significación de que el dolor, la limitación son incrustadas en la naturaleza humana. Yo no digo el padecimiento, el dolor es entonces que uno debe hacer una reflexión. Yo trabajaré, y es el trabajo de toda la vida, intentaré ser yo. Pero no un yo con una Y minúscula, sino un yo con una Y mayúscula. Yo integral. Yo integral. Bueno, es lo que intentamos que ustedes hayan captado de toda nuestra conversación, que puedan llegar a sentirse integrados y que sean ustedes siempre auténticos, pero bajo el pensamiento, bajo el discernir y bajo el saber escoger cómo hacer las cosas y el momento de hacer las cosas. Y el hombre integral debe estar preparado a recibir críticas porque no lo van a soportar algunos que no están integrados. Bueno, ustedes acostúmbrense, no pasa nada. No todos vamos al mismo ritmo de aprendizaje ni de respuestas. Si a alguien no les comprenden, acéptenlo y integren también la crítica como algo positivo. Totalmente de acuerdo. Pues hasta el próximo, nos volvemos a encontrar y encantadas de volver a disfrutar con Jaume. Y buen tiempo a todos y sobre todo gracias por escucharnos, que es muy importante. Exacto, aunque llueva, que hace falta.